Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Esperamos un ratito porque falta gente que estamos tratando de admitir. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, creo que estamos todos. A ver, faltan 3. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Todos. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, varias cuestiones. Esta clase, la clase ya está habilitada en el campus, espero que la puedan ver. Tenemos las filminas que vamos a compartir hoy, para que no se maten tomando notas, están dentro del campus. Falta una modalidad que en realidad nosotros teníamos un manual con algunas, que eran del posgrado de medicina en consumo problemático, así que prometemos en el transcurso de esta semana hacer un fichaje un poquitín más sencillo para que a ustedes les pueda quedar esto en su recursero. Les comento, cuando hay modalidades de abordaje o cuando hay materias o hay áreas que son, digamos, tan, no sé si complicadas es la palabra, que tienen una posibilidad, que son bastante complicadas, que necesitan actualización y ustedes necesitan materiales, nosotros siempre le decimos, genérense una biblioteca y un recursero. Así que vamos a tratar de dejar el material como para que les sirva a ustedes en esa carpeta donde van a guardar todo el material y todo el material que ustedes van a necesitar para el segundo módulo, para ser operadores, lo guarden en ese recursero, ¿sí? Bueno, nuestra clase de hoy tiene que ver con la introducción a dos cuestiones centrales. En principio, a las drogas y lo que producen, una pequeña introducción, la parte más profunda la van a ver en el segundo módulo, una pequeña introducción y después en el módulo va a estar un poquito más ampliada, por un lado, y por el otro lado, la toxicidad y los efectos, vamos a empezar a ver las diferentes etapas del tratamiento. En el campus van a ver que hay una película que se llama Paco, no sé si la vieron ustedes. Bueno, está colgada en el campus. Ustedes linkean ahí, los va a llevar al canal de YouTube, si no ponen Paco, y aparece, y la van a necesitar ver para la próxima clase. Es material de debate para la próxima clase, ¿sí? No pasen, Miru, ¿cómo estás, hermosa? No pasen porque hay un Google Form ahora para que ustedes llenen y llevar la asistencia de manera automática que hizo Luna Barro, que está por ahí. Así que bueno, para los que no estuvieron en la anterior clase, les vamos a pedir a Lu que pase o a Vane, que pasen la filmina de presentación para que sepan quiénes son los profes que integramos el curso de introducción al abordaje en los consumos problemáticos, y después empezamos con la clase formalmente. Ahí en unos Repetimos, segundos. no pasen los nombres por el chat. El chat déjenlo para preguntas, porque vamos a pasar un Google Form para llevarlo automáticamente, ¿sí? ¿Pudieron? ¿Pueden hacerlo? Sí, ya lo estoy por compartir. La clase anterior yo di el presente por el chat, no sabía que había otra forma, o esto es nuevo de ahora. Es de nuevo de ahora. Ah, está.
Después cuando terminen de ingresar todos, porque hay personas que se ve que tienen la conexión inestable, eran 70 y pico y ahora son 64, producto de lo que fue la tormenta de anoche. Así que va a haber mucha gente que tiene la conexión inestable, baja 64, 66. Yo voy admitiendo igual, pero sabemos que tiene que ver mucho con la baja conectividad. Cuando quieran compartan, chicas. ¿Pueden? Ahí se lo estoy pasando a Kimei, a ver si lo puede compartir, porque de acá no sé qué sucede. Bueno, mientras tanto, y esperamos que se solucione el problema técnico, les comentamos. Ahí estamos, no le comentamos nada entonces. Este es un taller teórico práctico. En la primera parte van a ver lo teórico y después lo práctico. Bueno, esto soy yo. Bueno, soy docente titular de las cátedras del Seminario Materno Infantil y Seminario de Abordaje en las Adicciones de las Facultades Sociales. Dirijo el Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia. Soy técnica, trabajo en intervenciones en familia. Bueno, me estoy leyendo yo, es una locura, pero soy especialista en Derecho Penal, en Criminología, y aparte soy co-coordinadora del SEG en Asuntos Penitenciarios y co-coordinadora de la diplomatura en abordaje en contextos de encierro, entre otras cuestiones interesantes, y maestranda en criminología, especialista en políticas de narcotráfico. La próxima. Bueno, Kimei, que se incorpora hoy, le damos la bienvenida a la compañera que nos acompaña en el taller que estamos dando en contextos de encierro en la unidad 18 de Gorina. Kimei Borges, que es operadora socioterapéutica, es certificada en la Federación de Organizaciones No Gubernamentales de la Argentina en el 2010 y diplomada de Consejería Terapéutica en Adicciones en la unidad de Antioquía, Medellín, Colombia, en el año 2014. En el 2021 se recibió de técnica en minoría y familia de la queridísima Universidad de Lomas de Zamora, de la Facultad de Ciencias Sociales. Y en la actualidad se desempeña como educadora popular en taller de consumo problemático de la Unidad 18 de La Plata y en una comunidad terapéutica como modalidad de internación en Lomas de Zamora. Y en un hogar convivencial abordado situaciones de revinculaciones familiares y vinculaciones con fines de adopción. Recontra interesante. Vamos con Clau. Claudia Molina es técnica universitaria en minoría de familia, estudiante avanzada de trabajo social, integrante del Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia, y actualmente se desempeña como educadora popular en Unidad 40 de Lomas de Zamora, también en el taller de abordaje al consumo problemático. Bueno, la querida adjunta de cátedra, que bueno, está justo con un cambio laboral, por eso no la tenemos, esperamos tenerla en algún encuentro. Gladys Gómez, que es docente universitaria en la Universidad de Lomas de Zamora, compañera mía en el seminario de abordaje, es técnica universitaria, es licenciada en Niñez, Adolescencia y Familia de la Universidad de Aconcagua, se desempeña en el Servicio Descentralizado de Niñez de la localidad de Ministro Rivadavia, y aparte conforma parte de un equipo y una comunidad terapéutica en Esteban Echeverría. El otro, el querido Iván Maidana, con el cual visamos todos los contenidos, que es licenciado en Trabajo Social, egresado de la UNS, está cursando Psicología en la UMLA, La Plata, es acompañante terapéutico, y se especializó en temáticas de niñez, adolescencia, y además es psicopedagogo, que no está ahí, pero bueno, es psicopedagogo. A ver, ¿quién más? Bueno, Gladys es profesora y estudia la carrera de licenciatura en Educación de Lomas de Zamora, educadora popular en contexto de encierro, en la Unidad 18 de La Plata. ¿Qué más nos falta? La querida Leila Denise Arza, que vamos a ver si tenemos alguna pasantía, si nos autorizan, y ellas son las que va a coordinar la unidad de campo, que nos encantaría, o para este módulo o para el otro. Es promotora en salud y acompañante terapéutica, y forma parte del equipo técnico de la Subsecretaría de Formación Integral de la Secretaría de Cultura y Educación del municipio de Lomas de Zamora, y es profesora en psicología. Flor de equipo, ¿no?
Bueno, Luna Barro, que es la que nos da la posibilidad de tener todo el sostén técnico, es estudiante de la Tecnicatura Superior en Acompañamiento Terapéutico de la Universidad de Guillermo Brown, donde se encuentra cursando el segundo año de la carrera y trabaja en el vacunatorio del Hospital Vecinal Emilio Buwart, y ahora es asesora del HCD en el Consejo de Almirante Brown. La compañera es la que es ayudante de cátedra y que nos da el soporte, lleva la asistencia, nos da todo lo que es el soporte técnico. Así que cualquier duda de carácter que tengan estudiantil, es ella la persona. Y bueno, Vane, que hizo esta presentación y siempre se puso a lo último, así humildemente, es Vanessa Nefle, es operadora socioterapéutica, certificada por la UNAP, estudia la carrera de Tecnicatura en Minoría y Familia, es integrante del Observatorio de Niñez, Adolescencia y Familia de la misma casa de estudio, educadora popular en contexto de encierro de la unidad 40 de Lomas de Zamora. Bueno, este es el equipo docente, ven que es muy numeroso y nutrido. En general nosotros siempre pensamos las prácticas y las clases de manera integral, así que cada uno aporta desde sus saberes la posibilidad de que uno pueda llevar la mejor formación posible en el marco de, digamos, de una formación que es reducida en tiempo. Así que sin más, iniciamos lo que va a ser la clase de hoy, donde vamos a hablar de síndrome de abstinencia. Uno piensa que el consumo en general no tiene, digamos, uno consume algo, y todo lo que uno consume tiene determinadas consecuencias. Así sea el consumo de un caramelo o el consumo alimenticio, tiene determinadas consecuencias. Si yo como una comida buena, bien hidratada, ricas en calorías, el cuerpo reacciona bien. Uno tiene más fuerza, se siente mejor, me mejora la piel. Si uno empieza a comer comida chatarra y dando los tumos por la vida, como sería mi caso, obviamente que se empieza a deteriorar la salud y uno tiene que ir a un cuidado particular. Pasa exactamente lo mismo con todos los tipos de consumo. Pero cuando hay drogas, el consumo problemático genera no solamente un nivel de acostumbramiento y de deseo que hace que uno quiera consumir más. Ahora vamos a hablar de la palabra etioma, que es lo que tienen que un poco resumir hoy, pero generan determinadas cuestiones en el organismo, ¿no? Cuestiones que hacen que haya un cierto acostumbramiento a ese consumo y que uno necesite cada vez consumir más. Y también hay una diferenciación. No es lo mismo consumir marihuana solamente que marihuana y alcohol, o paco y alcohol y marihuana, tener policonsumo, empezar a consumir desde temprana edad y ya ser grande, ser el primer año en consumo. Todo esto hace que haya diferencias en el tratamiento que nosotros y en el dispositivo al que nosotros vamos a aconsejar que la persona que tiene consumo problemático asista. Anteriormente, el anterior paradigma, en general pensaba que el camino era la medicalización, o sea, se pensaba como la única salida, y esto lo vimos en la 18, con un caso. ¿Querés contarlo, Quimeia, si vamos participando? Bueno, un poco lo que comentaban uno de los compañeros, uno de los chicos que está ahí en la unidad, que decía, yo fui a hacer tratamiento por una sustancia y de repente hubo dos situaciones. Una que decía que el psiquiatra le había recetado pastillas y que, bueno, él las tomaba mal y las tomaba juntas y, bueno, hacía todo un desorden con esa medicación y se terminó volviendo adicto a esa misma medicación que era, él había ingresado por otra sustancia. Y otro caso que decía, bueno, yo me fui a internar por una problemática de consumo, me recontramedicaron y de repente andaba como un zombie, ¿no? Más o menos. Esas dos situaciones, también las malas experiencias a veces, porque también son situaciones que pasaron ya hace un tiempo. Vane, ¿querés contar algo de la unidad 40? Justamente cuando hablamos eso, sí, perdón, justamente Clau también lo puede comentar, que uno de los chicos que estaba en la reunión nos comentó que a veces también no quieren acceder a un tratamiento porque piensan que los van a tener todo el tiempo dopados, porque en esa oportunidad, a ver, Clau, si me ayudás,
no sé hace cuánto tiempo era que él había ido a hacer un tratamiento y también le daban medicación y era lo que no quería. Se sentía que estaba todo el día dopado, justamente por eso, por la medicación que le daban. Clau. Sí, Vane. ¿Recordás, Clau, que nos sí, comentó sí. justamente eso? Querían rechazar o se quedaban con esa imagen de años anteriores donde ellos creían que si iban a un lugar los iban a tener medicados todo el tiempo y no querían. Justamente decía, yo Sí, no quiero estar dopado todo el día. y nos pasó también en el pabellón, cuando trabajamos con el pabellón femenino, y después también en el año pasado, también en la unidad, que sale mucho esto de que ellos sienten que el tratamiento, cuando ingresan a una comunidad terapéutica, directamente es para medicalizarlo, y los mantienen como sedados. Entonces es como que ellos dicen, yo salí, pero salí solo. Esta cuestión también de ellos de decir, bueno, no quiero estar internado para que me sigan medicando, esta cuestión de recibir tanta la medicación, ¿no? Entonces ellos piensan de que pueden hacerlo solos y salen a veces de la comunidad. Eso también depende del tratamiento que ellos reciban. Nosotros intentamos explicarles que hay tratamientos que en los que son, donde ocasiona un riesgo contra sí mismo, contra terceros, a veces es necesario internarlos y a veces es necesario medicalizarlos. Pero bueno, los casos que ellos nos cuentan no siempre coinciden con este factor, ¿no? Bueno, esto es importante, tanto lo que cuentan las tres compañeras, las que nos acompañan en la unidad 40 y en la unidad, las chicas Vane y Clau son coordinadoras del taller de la unidad 40 y con Jimé somos parte del equipo de la 18, pero aparte de eso, los diferentes dispositivos que trabajamos, yo trabajé como operadora socioterapeuta hace mucho tiempo atrás, y estaba este paradigma donde se medicalizaba todo el tiempo. Y que el único dispositivo que había era la comunidad terapéutica, que es un dispositivo que es para determinada población, pero no para todo el mundo. No todo el mundo es, digamos, el perfil de lo que consume, tiene que ir específicamente al dispositivo de la comunidad terapéutica. ¿Por qué? En principio, porque primero, cuando se trata de unidad terapéutica, la comunidad terapéutica tiene que estar en el marco de las nuevas leyes, donde dicen, tanto la ley de salud mental, que es la que vamos a ver la próxima clase, como la ley de Jacob, que la última de las instancias es la medicalización, y la última de las instancias es la internación, que claramente a veces es necesario, pero siempre tiene que estar acompañado por procesos y terapias grupales, individuales, para nosotros poder abordar el consumo problemático. La comunidad terapéutica, que no nos vamos a dedicar hoy, es el sistema más complejo de los abordajes. Es a donde nuclean un montón de, sería como el núcleo de un montón de dispositivos que cumplen determinadas etapas como las demás. Pero en la primer clase nosotros vimos lo que era el Jacob, que es el primer programa que hay de abordaje a los consumos problemáticos, y cómo los centros preventivos comunitarios son los que hoy tienen prevalencia, o sea, tienen mayor incidencia y tienen mayor importancia en lo que es el abordaje a los consumos problemáticos. En ese lugar nosotros hoy nos tenemos que situar. Y después nos vamos a especializar, si así Dios lo quiere, y ustedes también, nos vamos a especializar en cuando trabajamos con una población que por la situación de vulnerabilidad social, por la situación de consumo alto o policonsumo, requiere una comunidad terapéutica y en qué momento es necesario la medicalización. Que eso sí, vamos a tener un psiquiatra invitado que nos va a comentar las diferentes patologías, pero por más que haya un psiquiatra, que de hecho debe haberlo, en una comunidad terapéutica, no significa que las personas que acceden a ese tratamiento deban estar dopadas. Al contrario, lo que se trata de hacer es fortalecer su nivel de autonomía y el respeto a los derechos. No sé si hay alguien, si quiere agregar algo más, vamos a la Filmina, si no.
¿Vamos? ¿Quieren compartir? Mientras comparten, Kimei, que trabaja en una comunidad terapéutica, comenta cómo vienen en la primera etapa y qué tipo de población vos tenés en tu comunidad terapéutica. Bueno, yo un poquito agregar con esto que decías del psiquiatra, muchas veces pasa de que los chicos o las chicas cuando ingresan a la comunidad, muchas veces también con este pensamiento de que entro y me van a medicar, y muchas veces hay chicos que entran por consumo de distintas medicaciones, ¿no? Entonces, también es bastante peligroso, ¿no? Por ejemplo, hay chicos que dicen que no duermen, cuando en realidad sí. Entonces nosotros también los operadores lo que tenemos que hacer es también tener una mirada atenta si realmente es así, de que duerme o que no duerme, o que realmente no es lo que quiere que le den la medicación, porque cuando estamos hablando de consumo problemático no es que por una cuestión de maldad o de, bueno, no me importa, no, bueno, es una enfermedad, es complicado, digamos, teniendo en cuenta cuando ya llegamos a la comunidad terapéutica, ¿no? De que por ahí ya la dependencia es muchísima, y la realidad es que se complica. Lo bueno es que el psiquiatra, por ejemplo, en el lugar donde trabajo yo, el psiquiatra tiene esta mirada de no medicar por medicar, porque si bien estamos hablando de un paradigma de que ya no es actual, se sigue usando, digamos, también como, bueno, para que no estén nerviosos, para que no molesten, para que no desorganicen la estructura, ¿no? Cuando hablamos de comunidad terapéutica estamos hablando de una estructura bastante rígida, ¿no? Entre comillas, y a veces estas situaciones hacen que se altere la convivencia, entonces, bueno, también es como un arma de doble filo a veces, la medicación, la medicalización, demás también, bueno, un poquito agregar eso. María del Carmen tiene la mano levantada. Si querés desmutearte, ¿querés decir algo? No. Bueno, vamos a las Filminas entonces. Si pueden. ¿Es la de tratamiento, Oscari? Empiezo con síndrome de abstinencia. Bueno, ¿qué es lo que sucede? En realidad, antes de empezar con esto, vamos a empezar hablando de cuál es el impacto en nuestro cuerpo y en nuestra emoción del consumo problemático y por qué uno llega al consumo problemático. No todo el que tiene una ingesta de cocaína o de marihuana ingresa en consumo problemático. Para empezar a entender lo que es el consumo problemático, nosotros utilizamos una palabra que se denomina etioma. Es un neologismo, que significa, es una palabra nueva. Es una palabra nueva que significa multicausalidad. Significa que detrás de una situación de consumo problemático hay un montón de causas que le subyacen, que están detrás, que están por detrás de esta situación de consumo. Claramente tenemos un objeto que es la droga y tenemos un sujeto que es el consumidor de esa droga. Pero además del sujeto y el objeto, nosotros, los que somos de las ciencias sociales, nos interesa saber el contexto social. Entonces nosotros ahí tendríamos una triada: sujeto, contexto y objeto. El sujeto entabla relaciones vinculares con un conjunto de personas, el contexto social que acompaña a ese sujeto, y puede consumir de manera, como, digamos, muy esporádicamente. A esa situación nosotros le denominamos uso. Está consumiendo una sustancia, droga. Tengan en cuenta que, según lo que acordamos y lo que habíamos hablado en la primera clase, nosotros podemos hablar de consumo problemático de un montón de cuestiones. Pero acá, como es un módulo para operador socioterapéutico en adicciones, nos vamos a circunscribir al campo de las drogas. Entonces, de las drogas, tanto legales o ilegales.
digamos que esta persona tiene un consumo problemático de, esporádicamente, para poner un ejemplo, los fines de semana fuma marihuana. Se fuma un porro un fin de semana cuando sale con sus amigos. A eso se denomina uso, ¿no? Yo hago determinado uso. Pasa el tiempo y esta misma persona empieza a no entender el fin de semana o que no pase un fin de semana sin que haya un consumo de marihuana. A eso se lo denomina hábito. Aún así, si es una sustancia controlada y no estamos en el caso de un consumo que genera un consumo máximo, que genera algo que impacta en el soma, en la psiquis o en las emociones pronto, de una manera cabal, por ejemplo, cuando se da una sobredosis de alguna sustancia, no ingresamos en el campo del consumo problemático. Ahora, cuando este hábito se sostiene en el tiempo, se llega a la dependencia. Y cuando estamos en la dependencia, estamos en una situación de consumo problemático. Yo necesito, para sostener mi vida habitual, tener esta sustancia droga. Y cuando esta sustancia me falta, cuando no la tengo, y igual no es con todas las drogas, pero cuando sucede que no estoy teniendo esta sustancia, cuando ya no la consumo, cuando ya es diario, cuando ya es no solamente habitual, sino que se da a diario, y a diario en varias horas, y no lo consumo y ya no lo tengo, mi cuerpo y mi psiquis comienzan a necesitar de ese consumo. Cuando ese objeto droga yo no lo tengo, nosotros ingresamos en lo que se denomina síndrome de abstinencia. Y para tener una definición, y esto ya está en el class, o sea, para que ustedes, si no quieren tomar nota, lo tienen en Filmina colgada en la clase que ya está habilitada. Si nosotros hablamos de síndrome de abstinencia, podemos entenderlo como una serie de síntomas y reacciones que aparecen tanto a nivel físico como emocional en las personas que consumen algún tipo de sustancias. No se considera el síndrome de abstinencia como una enfermedad, sino como una condición de salud particular, sino como parte de un proceso de cura en el consumo problemático. Acá nosotros ponemos un asterisco, esto está extractado del libro de Puentes, y nosotros decimos de cura porque está en un tratamiento terapéutico, o de que la persona quiere reducir el consumo, y no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque aparecen el síndrome de abstinencia. La palabra síndrome remite al conjunto de síntomas. El conjunto de síntomas que me aparecen en el cuerpo y en mi psiquis ante la ausencia de drogas se denomina síndrome de abstinencia. La abstinencia se puede dar de manera voluntaria o involuntaria. Por ejemplo, cuando se deja de consumir ingresando a una comunidad terapéutica, o bien cuando se deja de consumir por voluntad propia. Cabe mencionar que la persona en todos los aspectos deberá adaptarse a la ausencia de consumo. Algunos de los síntomas que presenta la abstinencia son ansiedad, nerviosismo, inquietud, hiperquinesia, que es esta cuestión de no poder moverse, incapacidad de permanecer quieto, estrés, alucinaciones, migrañas, deshidratación, fiebre, rigidez corporal, en otros síntomas. Esta es mi gata que tiene síndrome de estrella. Cada vez que empiezo a dar clase empieza a maullar. Perdonen, disculpen. ¿Hay alguien que quiere agregar algo o hacer alguna pregunta sobre este concepto que es importante y se va a preguntar? Vamos a tener una pequeña evaluación, no se asusten, de verdadero o falso, pero ¿hay alguien que quiere preguntar algo sobre este concepto? Ayúdenme si hay alguien que levantó la mano, porque no los veo. ¿Alguien levantó la mano? Directamente desmutéese y hable. ¿No? Hola, sí, buenas tardes. Hola, Johnny, ¿cómo va? Bien, yo lo que quería preguntar es poner el síndrome de abstinencia. ¿Puede ser que no tenga síntomas en algunos casos? Yo te explico, porque yo he estado en una comunidad terapéutica, soy un adicto recuperado,
y nada, por suerte el síndrome de abstinencia no lo sufrí ninguno de estos, ¿cómo se dice? Ninguno de estos cosas que nombraste recién. Nerviosismo, ansiedad, hiperquinesia, sí, algunas personas no, porque por eso mismo, Sí. porque digamos, depende del tipo de persona y del tipo de consumo. ¿Te puedo hacer una pregunta personal, Johnny? Si querés contestar, y si no, no. ¿Qué consumías? Pasta base y cocaína. Bueno, mirá, yo te iba a decir, bueno, si es marihuana no presenta, pero pasta básico y cocaína en general presenta síndrome de abstinencia. ¿Y por cuánto tiempo, Johnny? Y yo arranqué a los 17 años, 16. ¿Y Recién a hasta los qué edad? 30, y recién a los 30 fue la primera vez que conocí una comunidad terapéutica. Muy bien. ¿Vos no sentiste ni ansiedad, ni nerviosismo, ni inquietud, ni hiperquinencia, nada de eso? O sea, ¿cómo se dice? A lo inmediato, no. Obviamente después de un tiempo, sí, después de 3, 4 meses, viste, uno tiene esas ganas de volver a consumir y eso, pero así en lo inmediato, que de hecho me ha pasado que han llegado compañeros que a los 2, 3 días, viste, se los veía así, o sea, encerrados en su habitación, con fiebre, temblando. Por eso se me vino esto que decías a la cabeza, ¿no? De haberlo visto y de que yo no haberlo padecido, viste. Bueno, sí, hay cuerpos que tienen, digamos, algún tipo de, que reaccionan de manera totalmente distinta. Cada cuerpo, cada soma es un universo. No hay procedimientos calcados. Es, digamos, entrarías dentro del menos del 10% que no tiene consumiendo Paco. Sí, clorhidrato de cocaína es heavy para el cuerpo, Sí. digo, para la memoria que no tuvo estos síntomas que en general se tienen. Después Perdón. comentanos, Johnny, sí, ¿Cómo Pablo, va? Paul. Pablo, ¿todo bien? Yo muy bien, Paul. Quiero destacar el coraje de Johnny de decir esto. Yo tenía pensado justamente hoy también abrirme y comentar algo muy similar sobre mi historia, que yo también soy un ex consumidor de cocaína durante 18 años, largos 18 años. También yo digo que fui consumidor de cocaína, pero en realidad fue un policonsumo, porque tuve etapas donde consumía hacia unos cócteles que eran realmente explosivos. Respecto a la abstinencia, yo sí lo he padecido. Yo también pasé por varias granjas, por eso en la clase pasada pregunté la diferencia entre granjas y comunidades terapéuticas, porque pasé por granjas y me rehabilité en una comunidad terapéutica abierta, voluntaria, digamos, donde estuve internado en aquel entonces, esto hace 8 años, 1 año y 2 meses. Y ahora hace 8 años que estoy completamente limpio. Y respecto a esta introducción que hago, me surge una pregunta que tiene que ver con si existe la posibilidad de tener, digamos, claro cuáles son los límites entre los consumos no problemáticos y cuándo pasa a ser. Yo escuché atentamente cuando decís que pasa a ser un hábito, cuándo se genera el hábito y todo, pero digo, no es un poco quizás, perdón lo que voy a decir, pero si fuese imprudente contemplar como un problema ese consumo que todavía no es problemático, ¿me explico? O sea, aquellas personas que se levantan y de manera recreativa se fuman un porro. Yo Claro. conozco 1.000 millones de personas que a las 8:30 de la mañana se están fumando un par de secas de porro para encarar el día de esa manera. Yo eso lo considero medio problema. Más allá que después el tipo transcurre su jornada laboral de manera, digamos, efectiva, o por así llamarlo, pero es una constante en la vida de estas personas que con el apodo de recreativo tienen esa ingesta diaria de consumo. Recuerdan que en la primera clase nosotros, Paul, en la primera clase nosotros dijimos que la diferencia entre consumo y consumo problemático tenía que ver si afectaba directamente al soma, a la psiquis, al cuerpo y a las relaciones interpersonales, ¿no? Esto era como lo central. Si te está afectando las relaciones interpersonales, no. Después,
claramente toda droga, toda ingesta, yo digo, me acabo de clavar, o sea, mis compañeros me acabo de clavar, quedó espantoso. Me acabo de comer, bueno, encima que esto queda grabado, yo estoy acostumbrada a Laura, por eso hablo muchas veces académicamente y en el medio me meto una cuestión coloquial sin saber que me están grabando, porque hace 20 años que soy docente. Pero antes de venir acá, había venido de tribunales pasé al estudio, antes había estado en la unidad 18, y me agarré de esas cosas que se llevan, que ahora tienen un nombre inglés que no es maravilloso, pero estaba comiendo un sándwich y un café. Y generalmente me alimento así, me trae problemas si es un consumo problemático y es un consumo alimenticio malo. Sí me trae problemas de salud. El el cigarrillo de marihuana, si no interfiere en el soma, en las emociones, en el psiquismo y en las relaciones interpersonales, puede ser un mal hábito. Pero no ingresamos en el campo de lo que sería consumo problemático. ¿Que va a traer consecuencias? Por supuesto que sí. Por supuesto que trae, en principio, problemas pulmonares, como cualquiera que fuma, tabaco también. Y sí trae, acá está la otra email, y sí trae consecuencias en el soma y en el cuerpo, pero no lo podemos, digamos, catalogar como consumo problemático. Rochu, ¿querías decir algo? ¿Te puedo decir algo? Johnny. Perdón, a Pablo, no, quería agradecerle por las palabras y felicitarlo también por abrirse y poder contar. Seguramente a medida que van corriendo las clases podamos abrirnos un poco más, ¿no? A pesar de que a mí no me da vergüenza contar mi proceso y lo que viví y lo que estoy viviendo, ¿no? Pero nada, valorarlo y agradecerle también por las palabras. Muchas gracias. No, a vos. No, y aparte, chicos, si ustedes supieran lo rico que es para otras personas poder entenderlo, qué es lo que para poder ser lo que nosotros somos, ¿no? Tener soportes para poder prestar al otro yo y apoyo en esa situación. Necesitamos tener estos relatos, que nos digan, miren, yo vi a compañeros míos que temblaban, sí, que le agarraba fiebre, que le agarraba migrañas. Pablo dice, me agarró todo esto. Sí. De hecho, realmente nosotros... Sí. Yo también me recuperé en una comunidad terapéutica y nada, fue una experiencia más allá de que viví un montón de cosas. No sabía la existencia de las comunidades terapéuticas, pero para mí fue algo que me salvó la vida. Fue así, porque llegué entregado, me brindé al cuerpo, al cuerpo terapéutico de toda la comunidad, y gracias a ellos y gracias a mi voluntad, hoy estoy como estoy, ¿no? Eso es muy interesante lo que decís, Johnny, porque a veces... viste, coloquialmente se dice, tiene otro forma, hay mucha gente que ha pasado por muchos dispositivos, sí, tratando de dejar el consumo, y la comunidad terapéutica fue donde halló, y generalmente se usa coloquialmente la palabra toqué fondo, ¿no? Sí, toqué fondo. Sí, sí, sí. Era esto, bueno, hay gente que tocó fondo en contexto de encierro. Tenemos, sí, y nosotros lo vivenciamos porque te dicen, yo la verdad si no estaría en este momento preso, estaría muerto. Fíjense, ¿no? Sí. O sea, sí, sí, ver la cárcel como un lugar que lo salvó de la vida. O sea, es heavy, es complejo, y nosotros nos tenemos que formar mucho para poder entender la situación que la otra persona que tiene consumo problemático está pasando. Porque encima de todo eso, lamentablemente, una sociedad de consumo, que resulta que lo no productivo, supuestamente, entre todas las comillas, no sirve, y si es descartable y tiene un montón de estereotipos, no ayuda. Y se trata de no entender y de etiquetar en vez de generar lo que nosotros necesitamos, que son abordajes indicados. Abordajes indicados, que no son ni con, a veces es necesario la espiritualidad y todo, ni con las granjas sin equipo interdisciplinario, que ya no se puede. O sea, si hay alguna granja que no tiene equipo interdisciplinario, ya no se puede. Hoy necesitamos la interdisciplina, porque así de complejo es el consumo problemático. No existe comunidad terapéutica ni dispositivo que sea útil que no tenga un equipo interdisciplinario. ¿Por qué es la multicausalidad? Porque detrás del consumo problemático hay un montón de otras causas que lo generan.
No necesariamente ingresé recreativamente y un día me empecé a drogar y al otro día me la di en la pera y hay un conjunto de causas que es como una especie de ovillo de lana que está enredado, que nosotros tenemos que empezar a desenredar con terapia, con un conjunto de, con diferentes tipos de espacios grupales e individuales. Les agradezco a los dos, a tanto a Johnny como a Paul, por sus participaciones. Vamos al concepto de droga. Toda entidad química o mezcla de ellas necesaria para la conservación y el mantenimiento de la salud, cuya administración involucra la modificación de las funciones y posiblemente las estructuras biológicas. Vuelvo a decir, no en el presente, va a haber un Google Form. Entonces, la droga es aquello que yo ingreso. Y digamos, para conservación y mantenimiento, que puede ser, digamos, cuando se habla de drogas para el consumo problemático, no son aquellas que son necesarias para el mantenimiento de la salud, sino son aquellas, precisamente, que me van a modificar funciones, estructuras biológicas, también estructuras cognitivas, modos de percepción. Uno percibe la realidad de manera distinta una vez que la droga se incorpora a nuestro sistema. La segunda, Cecilia Pérez, ¿querés decir algo? ¿Tiene la mano levantada? No. No, era anterior a lo que estás diciendo y no quiero interrumpir el hilo porque viene muy bien, te agradezco igual. Bueno, perdón por no haberte visto. No hay ningún problema. Muchas gracias. Bueno, una vez nosotros dijimos uso, hábito y dependencia, como los 3 escaloncitos para llegar al consumo problemático, ¿no? Las 3 etapas, uso, recreativo, hábito, lo que decía Blo, lo que decía Paul, era un hábito. Si todas las mañanas se levanta, o todas las noches, yo consumo más, yo sé que hay gente que consume más marihuana a la noche que a la mañana, porque una cuestión de relajación y demás, pero que todas las mañanas o todas las noches consume marihuana, y estamos hablando de un hábito ya, no de un uso. Un hábito que puede tener fines recreativos, pero es un hábito. Un uso es cuando esporádicamente un fin de semana voy, fumo marihuana. Bueno, pero cuando ya lo hago todos los días, estamos hablando de un hábito. ¿Y qué pasa cuando yo necesito esa droga para levantarme? Cuando yo necesito esa droga para sostener mis relaciones vinculares, porque si no, no puedo. Y yo di el otro día una cuestión de colegas, un ejemplo de colegas de bogas. Por ejemplo, en general, los que trabajan en leyes y muchos profesionales están altamente exigidos por la cantidad de horas que uno tiene que exponer al laburo y por la necesidad de tener la cabeza como en estado de alerta todo el tiempo, en sinapsis extrema. ¿Qué es lo que sucede si yo, por ejemplo, sé como abogada o como alguien que trabaja en la justicia, viene una amiga y me dice, mira, estás recansada, ¿por qué no te tomas una liñita de coca que te levantan, así podés seguir y después, no sé, desarrollar tus otras tareas? Y yo sé que en determinada hora del día viene, pongámosle Sergio, al baño del segundo piso, espero no estar dando ningún dato de la realidad, pero bueno, esto es imaginario. Viene al baño del segundo piso, enfrente de lo que sería Tribunal de Familia, y yo sé que ahí lo encuentro y me pasa un papelito con una dosis de coca. Entonces yo ando, pero de 25, puedo tener todas las funciones judiciales, después puedo dedicarme a la investigación, puedo hacer un montón de cuestiones, y esto, digamos, empieza a ser insuficiente. Lo sostengo por un tiempo y empiezo a ser insuficiente. Empiezo a necesitar más. Y no puedo sostener ni los otros trabajos que tengo, ni los otros desarrollos, si no consumo. Entonces ya a este chico, que no me acuerdo cómo le llamé, Sergio, que me esperaba en el pasillo número 2 a las 10 de la mañana de tribunales, ya le digo, che, ¿no existe la posibilidad de que me des 2 dosis para la noche? O tengo el teléfono de Sergio y me lo cruzo en Fiorito para que me administre, o en algún bar del centro de Lomas y de las Lomitas, para que me administre una dosis para
la noche, porque la verdad que mi familia es re pesada, son un montón y no los banco. Bueno, ahí ya estamos en una situación de dependencia. Yo ya estoy dependiendo del objeto. Recuerden esto que dijimos de esta multicausalidad, confluyen en que este sujeto y este sujeto que es el consumidor, y este objeto droga, el objeto droga cada vez va tomando más, va haciéndose más grande, va teniendo más preeminiscencia, y el sujeto cada vez va haciéndose más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito. Y el contexto empieza a desaparecer. Mis relaciones personales, los vínculos que tenían, empiezan a debilitarse, porque lo que a mí más me interesa y lo que tengo todo el tiempo en la cabeza es cuándo lo voy a ver a Sergio para que me dé una dosis. Entonces yo empiezo a las 8, ya pensando que a las 10 voy a tener un papelito con una dosis para yo poder aguantar hasta las 2 de la tarde. Y después que me lo voy a cruzar en las lomitas, o ya le pido 2 dosis para poder aguantar a los moplos de mi familia que son inmancables. Y después sucede que el fin de semana, como trabajé tanto y me tengo que premiar, y consumo 4 dosis. Porque me tengo que premiar, porque laburé un montón. Bueno, entramos en el camino de la dependencia. Y acá les queda un poco, para que les quede el contexto, el concepto, conceptualizar. La dependencia física es el estado de adaptación del organismo que se traduce en la presencia de alteraciones físicas al suprimir la administración de la sustancia. O sea, yo empiezo a sentir que necesito el consumo. Yo empiezo a sentir que necesito consumir para poder sobrellevar mi vida. La dependencia psíquica es el estado de bienestar y satisfacción motivado por el consumo de sustancias que induce al individuo a repetir su administración, a continuar en ese estado o a evitar la aparición de los síntomas del síndrome de abstinencia. Chicos, el formulario va a aparecer en el chat, para los que preguntan. Esto es lo que sucede. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene memoria. Porque en realidad cuando uno consume drogas, y el que te dice, es malo consumir, qué mal que estás haciendo, la droga genera placer, si no, uno no caería en consumo problemático. Genera placer, relajación, situación de bienestar. En algunos tipos de droga, alta energía. Te pensás Supergirl, Superman, y vos vas pensando que esa sensación que te da es una sensación que es real, y en realidad te le está dando una sustancia. Cuando la sustancia más cerca la tenemos de uno genera mayores grados de dependencia. ¿Qué pasa cuando a mí con una dosis sola no me basta? Y bueno, esto significa, y entramos en el segundo concepto importante, que es tolerancia. La tolerancia directa es el estado de adaptación que se caracteriza por la disminución de una respuesta por la misma cantidad de drogas y un requerimiento de dosis mayores para obtener el mismo efecto. Ya no me mambea igual, ya no me pasa lo mismo, ya no siento ese placer, voy a necesitar más. La tolerancia inversa es el estado en que se producen los mismos efectos en un organismo con dosis menores. Típicamente se da con el consumo de alcohol. Cuando la persona consume alcohol no necesita mayores cantidades para sentir euforia. El alcohol químicamente tiene un sistema de memoria celular que es digamos, distinto al de otras drogas. O sea que con una pequeña dosis yo ya empiezo a tener todas las características que tenía una persona que es consumidor de alcohol y que está ante una situación de embriaguez. ¿Hasta acá quedan dudas? ¿Nélida? Ceci, desmutense y hablen. No, clarísimo hasta ahora. Me encanta. Bueno, y ahora vamos a ver un pequeño pantallazo que lo vamos a ampliar en un módulo, porque vamos a hablar específicamente de intervención, pero vamos a dar un pequeño pantallazo del tipo de drogas, ¿sí? No sé si alguna de las chicas quiere leerlo. ¿Vane? ¿O no? ¿Lo digo yo?
¿Sí? ¿Lo leo yo? ¿No hay problema? Bueno, digo yo el tipo de drogas. LSD, ¿ácido lisérgico o LSD? Ahí está Claudia. Clau, ¿querés vos o no? Sí, Cari. Dale. Ácido lisérgico o LSD. Su naturaleza se halla presente en un hongo, parásito de los cereales, su acción es alucinógeno, produce sensación física y la sensación de estar como energizado, ¿no? Estar todo el día con la energía para arriba, ¿no? La cocaína es el clorhidrato de cocaína, es un polvo blanco que se extrae de las hojas de la planta de coca. Su acción es excitante y fuertemente adictiva y se utiliza mayormente inhalando. El éxtasis es la droga de diseño, es estimulante y alucinógena, produce aumento de energía y su consumo tiene varios efectos adversos. El éxtasis es el que circula demasiado en las fiestas esas que son pum para arriba, que ponen música todo el tiempo y se la consume demasiado en esos lugares, ¿no? Y los chicos jóvenes también, los adolescentes, ¿no? Es muy fácil de realizar. Por eso las cocinas de éxtasis, por eso la metanfetamina es mucho más fácil de comercializar que la droga. Existen cocinas y es más sencillo hacer una droga de diseño y ahora abundan. O sea, es una de las drogas que hay mayor circulación. La pasta base, o el Paco, conocido como el Paco, llamada también PBC, pasta base o simplemente pasta, es una droga de bajo costo a base de sulfato de cocaína similar al crack, elaborada con residuos de cocaína y procesada con ácido sulfúrico y queroseno. En ocasiones suele extraerse usando cloroformo, éter o carbonato de potasio, entre otras. Bueno, la marihuana proviene de la planta de cannabis, sativa. Su vía de consumo mayormente es pulmonar, su acción es depresora, tiene efectos de relajación, disminuye la ansiedad y tranquiliza. Similares efectos tienen los fármacos tranquilizantes y analgésicos. Los primeros disminuyen la tensión nerviosa y los segundos alivian el dolor. Presentan síndrome de abstinencia y efectos negativos sobre la salud. Con menos, digamos, con menos potencialidad que la cocaína. Es menos, el síndrome de abstinencia es menos marcado que la cocaína. Hay otras situaciones que hay otras, ahora vienen nevados, vienen otra donde se junta marihuana y cocaína, que ahí tenemos, digamos, otras, digamos, sensaciones, el síndrome es mucho más intenso. ¿La otra? El alcohol es una droga depresora del sistema nervioso central que inhibe progresivamente las funciones cerebrales. Afecta a la capacidad de autocontrol, produciendo inicialmente euforia, desinhibición, por lo que puede confundirse con un estimulante. Creo que esta es la última, ¿verdad? Sí, me parece que sí. Bueno, volvemos a las pantallas de todos. Bueno, hasta ahora, ¿dudas? Ahí está Gladys también, que la veo. ¿Dudas hasta acá? Por supuesto que hay drogas que acá no están, que las vamos a trabajar la clase que viene, por ejemplo, el popper, la ketamina, que son drogas que ahora se utilizan fácilmente, el pegamento. Estos son las tradicionales, el popper, que es el analgésico para los dolores musculares, es un aerosol, la ketamina, que es un anestésico para animales, que también se consume, el pegamento, que es el pegamento que se inhala, y después vamos a ver también las vías de administración. Las vías de administración son varias y variadas, y
Oriana pregunta, ¿todas las mencionadas son consumo problemático? No, volvemos a decir, las drogas no son consumo problemático como los sujetos no son consumo problemático. Tenemos que ver cada situación, por eso nosotros abordamos desde la singularidad. Que una vez alguien pruebe cocaína no es consumo problemático. Por más que uno diga, pero consumió cocaína, no es consumo problemático. Hablamos de una dependencia, la sustancia durante un tiempo, y la necesidad, y el organismo que empieza a tener esa necesidad de consumir, generándose tolerancia, dependencia y síndrome de abstinencia ante menores dosis. ¿Quedó claro? ¿Respondí? Esto es muy importante que lo sepan y que lo tengan bien en claro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que sacar la estigmatización de que a veces estamos... Lul está contestando, perdón. Ante nosotros desmitificar la droga, es malo, no se puede, qué mal que está. No porque no pensemos que no haya, digamos, efectos adversos, sino porque nosotros vamos a intervenir efectivamente solamente en los consumos problemáticos. Después vamos a tener políticas y proyectos preventivos, porque si uno puede alejar a los pibes al consumo, fortaleciendo el proyecto de vida, es genial, es central y es importantísimo. Pero, digamos, tiene que ver específicamente con lo que vamos a hacer a posteriori, con lo que vamos a hacer, o con lo que nos vamos a formar. Hoy que estamos trabajando abordaje en consumo problemático, tenemos que entender que el uso y el hábito no son consumo problemático, ¿ok? Salvo que tengamos un consumo en exceso y que eso genere daño, o en la psiquis o en el cuerpo. No sé si contesté. ¿Contesté? ¿Alguna otra duda? Ahí en Profe, yo el chat preguntan sobre si a cuáles se les denomina ilegales o cuáles son legales. Muy buena diferenciación. Las drogas legales son aquellas drogas que se pueden vender y están a la mano de cualquiera, de cualquier mayor de edad. Tabaco y alcohol son las más comunes. También están los psicofármacos, pero ya vienen con receta. Por ejemplo, las benzaminas, clonazepam, todos los diazepam que hay en el mercado, que son de alto consumo también y que generan consumo problemático. Drogas ilegales son aquellas que no se pueden vender y que están prohibidas y que caen bajo todo el aspecto de lo que se diría legalmente el narcotráfico. Desde lo que vimos recién, marihuana, clorhidrato de cocaína, metanfetaminas y sus derivados, ketamina, popper y todas las demás sustancias que producen efectos en el organismo, tanto en la psiquis como en el soma. ¿Respondí? No, los psicofármacos no se consiguen sin receta. Si se consiguen sin receta, se consiguen bajo la línea del narcotráfico. Para vos tener psicofármacos, sobre todo, que atacan a la salud mental, que son los más consumidos y que llevan a consumo problemático, en general es porque hay un mercado negro en el psicofármaco. Para vos tener psicofármacos en tu mano, necesitas doble receta. Una receta por prescripción médica y psiquiátrica y otra receta rosa, para poder tener el control, que es la receta que va a control específicamente de salud mental, para saber específicamente qué es para esa persona y es la dosis indicada. Porque son, digamos, de alto impacto en el psiquismo. Es lo que se llama con receta archivada, ¿no? Exactamente, eso se archiva y se tiene que, digamos, está bajo supervisión de la Superintendencia de Salud Mental. Hay un control. Después lo que hay es un mercado negro, chicos, es así, si no, no estaríamos dando este curso. En realidad, hay un mercado negro, pero hay un mercado negro en todos los lugares, o sea, yo creo que es más fácil conseguir hoy, es más difícil conseguir una pastilla Redomé que un clona. Un clona te lo da la vecina, toma, a mí me sobró clona, es una cosa que vuela porque todo el mundo lo consume, porque es uno de los problemas de la sociedad actual, el nivel de ansiedad. Naturalmente, un ansiolítico, algo que te calma,
empezó en la década del 50, no sé si vamos a llegar, ojalá pudiera que sí, hacer una lista de cuando no estaban estas drogas prohibidas en la década de los 50, y hay publicidades en diarios y en revistas de una mujer con la aspiradora, muy de la época de los 50, el pelo recogido, la aspiradora, los labios pintados, o sea, la mujer aspiraba la casa con tacos en los 50, ¿no? El nivel patriarcal a ese nivel, y decía, para que puedas cumplir sin ponerte nerviosa todas las obligaciones de la casa, Valium. ¿No? Hasta la cocaína se vendía en el boticario, te vendía cocaína. ¿No? Y hay las drogas las benzaminas y demás, clorhidratos también, digamos, eran de venta libre. Después tuvieron efectos adversos. La cocaína, nosotros tenemos el gran impacto de la cocaína, históricamente, después de la Segunda Guerra Mundial, porque era la droga coraje. O sea, para poder ir al frente, se le daba a las personas que iban a la guerra de Vietnam. En principio la gran explosión de cocaína la tiene Estados Unidos, y empiezan ahí con los tratamientos sistémicos en las comunidades sistémicas de abordaje. Sistémico es una forma que es distinta a la comunidad terapéutica, que ellos tienen un abordaje diferente, en realidad su paradigma es más funcionalista que el nuestro, después lo podemos explicar, pero es la droga del coraje. Entonces le daban la cocaína a los soldados que iban para combatir al Vietcong, ahí en la selva. Entonces la droga coraje, iban como locos, y cuando volvieron de la guerra tenían una población muy grande de personas que consumían. Por otro lado, uno de los movimientos pacifistas más grandes de Luther King, se fue políticamente para desvanecerlos, se introdujo el narcotráfico ahí, por un movimiento de liberación. O sea, hay toda una historia en el consumo, y es política, como la mayoría de las historias de los consumos que nosotros vamos a tener. Y hay drogas que son de carácter recreativo. Ustedes, ¿quién me cuenta cómo es la imagen de una bruja, de los que están ustedes ahí? ¿Cómo es una bruja? No digan la profesora con lente que está dando clase. Hechicera. Pero ¿cómo sería? ¿Cómo te la imaginas, Mónica? Mónica, Con un grano. Con granos, verrugas. Pelo negro. Pelo Malvada. negro. Malvada. Malvada. ¿Qué más? Escoba. Para volar, ¿qué usaban? Una escoba. Una escoba. Bueno, miren, ahí empezamos con lo que es la vía de administración. Ustedes saben que usaban un hongo parecido, no me acuerdo el nombre ahora, parecido a la bellota. Perdón de susceptibilidades, pero estamos entre un grupo público adulto y mayor. La droga tiene diferentes vías de administración. Significa que yo me puedo consumir de diferentes maneras. ¿Qué maneras ustedes conocen de administración de drogas? Si ustedes mañana dicen, bueno, estoy entre el consumo problemático, consume de determinada manera. ¿Qué maneras ustedes? Inyectable. Ayúdenme, chicas, que estoy con Intravenosa. Intravenosa, dice. Inyectable, dice. A ver, si inyectable. Aspirar. Aspirar. Aspirarla, Esta es la que se tomarla. pone en el párpado y ¿Quién bajo habló? la lengua, no sé cómo se dice. Cintia, ¿cuál es la droga que se pone debajo la lengua? No sé, creo que es el LSD, ¿no? El LSD que se puede poner en el párpado bajo de la lengua. Sublingual. La pepa. La pepa, muy bien, la famosa Peppa Pig. La famosa pepa, muy bien. Bueno, ahí tenemos vía de administración, pero en realidad cualquier cosa, incluso, chicos, hay gotas de ojos con los cuales uno se puede drogar. Cualquier mucosa que entre en contacto con el torrente sanguíneo de alguna manera, las esnafiadas o inhaladas entran en el organismo por el cuerpo. Las intravenosas directamente por la vena. Pero después hay determinadas mucosas que hacen que ingrese la droga. El imaginario que nosotros tenemos de las brujas que murieron quemadas, porque no hay nada peor en la vida que una mujer libre, que murieron quemadas y que fueron perseguidas y demás, y demás, y demás, es de una mujer que está sola y que vuela en una escoba de noche, ¿verdad? Lo que realmente pasó
que cerca de la Edad Media hubo movimientos feministas también. Hubo movimientos feministas que fueron largamente aplacados y, digamos, por la historia invisibilizados, como pasa con la mayor parte de las cosas cuando no quieren que sigan este control y esta cultura dominante. Las mujeres no tenían acceso a la educación con anterioridad. Entonces, mujeres que sabían muchísimo de medicina, muchísimo de ciencias, y que no querían casarse. Antes se casaban porque te casaban. Entonces preferían irse y se iban a las afueras de las ciudades a vivir solas para no casarse, capaz que con el viejo que tenía más chanchitos que el lugar donde venía, y te vendían y te tenías que casar con ese viejo, con ese joven o con ese quien sea que vos no querías. Y decidieron vivir solas. Mujeres muy inteligentes que tenían amplio saber en medicina y que tenían estudios en su mayoría, y que no tenían relaciones muchas veces sexuales, sino que se masturbaban con un palo que entraba en la mucosa vaginal con un hongo. Ese hongo parecido a la bellota, que ya me va a salir porque soy una señora mayor que acaba de cumplir 50 años y que no tiene esa memoria de los 20, le producía el efecto de volar. Y este aquí, que se construyó en esa bruja malvada independiente que vuela. Eso era, ahí está el Google Form, chicos, por favor, llénenlo para la asistencia. Lo cliclean y ponen ahí su nombre y su DNI, ¿verdad? Esto es la conceptualización de la droga y de la bruja, ¿no? Que nuclea varias cuestiones, género, droga, consumo, es para hacer un análisis sociológico, que no viene a estos fines. Pero fíjense que también la mucosa vaginal es un lugar a donde se pueden, digamos, uno se puede ingerir una sustancia de consumo problemático. Los pantalones rotos, ¿no? Que dicen, wow, esos pantalones con agujeros, yo quiero, bueno, precisamente nacen en Londres, porque es una vía de administración rápida para poder consumir heroína. Entre los pies, para que no se noten los pinchazos, los tatú, para que no se noten que me estoy pinchando. Pero hay muchas cosas que nosotros desde la cultura moderna las tenemos o están en el imaginario, pero que son rastros de cómo las sociedades desde siempre tuvieron y estuvieron bajo consumos problemáticos. ¿Está bien? ¿Cómo vamos con el tiempo? ¡Ay, Dios! Tratamiento, la segunda filmina. Kimei, ahí si me querés dar una mano. ¿Querés leerla, Kimei? Yo tengo faringitis, chicos, no saben lo que me está costando hablar, tengo un dolor en mi vida terrible. Ahí está. Bueno, definición de tratamiento. Es el proceso que comienza cuando los consumidores de sustancias psicoactivas entran en contacto con un proveedor de salud u otro servicio comunitario y continúan a través de una sucesión de intervenciones específicas hasta el logro de niveles deseables de bienestar y salud mental. Los tratamientos se indican después de una etapa de diagnóstico. Una vez hecha la evaluación teniendo en cuenta el modo de vinculación con el objeto de consumo, el estado psicopatológico, la red familiar social con la que cuenta, voluntad de tratarse, cercanía a un centro de atención, posibilidad de acceso económico, si tiene ocupación laboral o de estudio, puede prescribirse un tratamiento ambulatorio o residencial. No hay un tratamiento mejor que otro. Descubrir el adecuado para cada persona, encontrar cuál es el mejor en el momento que consulta, es uno de los pilares de la recuperación. Acá un poquito habla de que no hay tratamientos ni buenos ni malos, sino de que hay un tratamiento específico para cada persona. Antes como decía Cari, era la comunidad terapéutica, internarse, o las famosas granjas, ¿no? Y en realidad puede, dependiendo de si tiene una red de contención, si tiene familia, si tiene trabajo, depende de un montón de factores de cuál va a ser ese tratamiento. Por eso es importante pensar en la particularidad de cada persona.
por la otra, esta. Bien. Tratamientos posibles. Para quien se introduce en el mundo terapéutico de las adicciones, es indispensable conocer cuáles son todas las alternativas posibles según el diagnóstico. Esto que decíamos, encontrar un tratamiento acorde a la demanda y el diagnóstico. Es clave tener un claro diagnóstico para sugerir un tratamiento. No importa cuánto esfuerzo y tiempo implique lograrlo. Hay que arribar a clarificar todas las variables y recursos posibles para un diagnóstico profundo. No solo tener en cuenta el primer diagnóstico, es decir, cuál es la relación tangible del sujeto para con la droga en la búsqueda del manejo de la angustia, sino también cómo ese sujeto cruza el resto de las variables del fenómeno y con qué recursos cuenta. Si tiene contención familiar, de la primaria, o sea, los padres, o secundaria, esposa, hijos. Un poco también, cuando hablamos de familia, también este concepto de familia tradicional que ya no va más, que la familia no solamente es la biológica, ¿no? Si cuenta con eso también es importante. Si se percibe cuán tóxica es la familia, si tiene contención social, porque estudia, trabaja o es miembro de un club, o si sencillamente vive en la calle. Si es sostenido por alguna concepción del mundo espiritual, para optar por un tratamiento con sesgo religioso, si cuando está en abstinencia lo vemos conectado con la realidad o alucina, es por esto que en los sistemas ambulatorios el diagnóstico es todo un proceso. Partimos de la convicción que no hay sistemas de tratamientos malos ni buenos, ni mejores ni peores, lo que existen son malos diagnósticos o malas derivaciones, lo cual lamentablemente es común en la mayoría de los casos por no conocer cuáles son las opciones posibles. Ahí está. Bien, los objetivos generales del tratamiento es logro y mantenimiento de la abstinencia o reducción de las cantidades de consumo, prevención de las recaídas, mejoría del funcionamiento y psicosocial, disminución del sufrimiento, inserción o reinserción social. A ver, esto es importantísimo, ¿no? O sea, tener en cuenta la anterior filmina, ¿no? Los objetivos del tratamiento, en principio. Que lo podemos centralizar en uno, ¿no? Prevención de las recaídas, pero yo lo centraría en esto. Generar un proyecto de vida. Generar un proyecto de vida por fuera del consumo problemático. Y esto lo vamos a trabajar en la otra clase, a donde vamos a ver específicamente herramientas metodológicas, porque en esta ya no llegamos. Pero se nos extendió. Después les voy a preguntar si tienen problema en hacer una clasecita más de soporte, porque nos quedaron muchos temas afuera, nos van a quedar. La otra. Bueno, y acá los tipos de tratamiento. Acá tenemos una filmina, un cuadro donde, por ejemplo, hay un tipo de tratamiento que es psicoterapia en consultorios externos, cualquiera sea la corriente teórica, modalidad y frecuencia, y consiste en, lo más frecuente es la modalidad individual, trabaja lo psicodinámico. ¿Y para qué diagnóstico? Para usadores o abusadores sintomáticos, para quienes la droga no es un problema principal o digno de priorizar. Después está el sistema ambulatorio, es un tratamiento complejo en etapas y herramientas. Articula con grupos y terapias individuales de 2 a 3 veces por semana. Y es para abusadores leves y medianos, preferentemente con contención familiar e inserción social. Centro de día, que es media jornada, es un tratamiento complejo de 4 horas diarias para pacientes con expectativas de estudio o trabajo. Intensifica las herramientas de contención. Y es para abusadores medios y graves, con o sin contención familiar e inserción social. Centro de noche consiste en una convivencia en donde se pernocta y se organiza la actividad diurna
terapéuticamente. Es para abusadores medios y graves, con o sin contención familiar, pero sin inserción social. Hospital de día, igual que el centro de día, pero de 8 horas, es para pacientes sin expectativa de estudio o trabajo durante el tratamiento. Y es para abusadores graves con o sin contención familiar e inserción social. Internación domiciliaria, básicamente el consumidor estará en su casa pudiendo realizar salidas controladas por el equipo tratante. Puede colaborar un acompañante terapéutico. Y es una estrategia para abusadores leves y graves que posteriormente realicen un centro u hospital de día. O sea, es como de... es por ahí, por un periodo corto, ¿no? Se da esto, para atraerlos a que puedan empezar un hospital de día o un centro de día. Después está internación en comunidad terapéutica, que hay gran variedad, cerrada o abierta, profesionalizada o no. Un poco Cari esto es lo que decía, la realidad es que ahora siempre tiene que ser a través de un equipo interdisciplinario, con contención de psiquiatría, religiosa, judiciales, etc. Es para dependientes con poco más patologías, con contención familiar, o no, agregaría, e inserción social. Bueno, internación en instituciones psiquiátricas son tratamientos generalmente cerrados, centrados básicamente en la medicación psicofarmacológica, es para duales con riesgo para consigo mismos o terceros. Cuando hablamos de duales no hablamos solamente de un consumo problemático, sino que ya hay una patología de base. Y después están los grupos de autoayuda como Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, que son grupos no profesionalizados de libre asistencia, generalmente son de 3 veces por semana. Y es para abusadores medios, graves y dependientes, son una gran alternativa para el trabajo en el primer diagnóstico y un interesante complemento con la terapia individual. Habrán visto muchos grupos de Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos en las iglesias, en los barrios. Está bueno como por ahí para personas que no quieren internarse o no quieren hacer un tratamiento de este tipo. A veces un vecino lo invita, va una vez y la verdad que está bueno. Bueno, excelente. Excelente. Bueno, la filmina la realizó Kimei. Gracias, porque si no es un moplo, cuando uno lo tiene que decir así, es un moplo, la última filmina, que estaba prolija, la desprolija es mía. Y bueno, nada, muchísimas gracias. Les recuerdo, nosotros nos conectamos 4 y 10, salvo casos excepcionales, la asistencia tiene que estar cuando se pasa. Esta vez pasa, pero la próxima no. Acá termina lo teórico, no vamos a hablar del práctico, pero les voy a dejar, yo me voy a retirar, y les voy a dejar para los que tienen dudas o no entregaron todavía el primer TP, tengan en cuenta que el miércoles se entrega el trabajo final. ¿Qué significa esto? Que para el miércoles, para la semana que viene, tiene que estar entregado el primer TP, que es la pauta evaluativa que nosotros tenemos, y va a estar el proyecto de intervención. El proyecto de intervención va a estar basado en la nueva perspectiva que hay federal, o sea, para toda la nación, desde IACOP, desde los centros preventivos, y va a tener que ver con un proyecto institucional. Vamos a dar las pautas de cómo se hace, se va a hacer de manera grupal, los mejores trabajos siempre los exponemos, siempre, a partir de la última vez los expusimos, y la verdad que son muy interesantes, porque en realidad ustedes van a ver todo lo que pueden saber desde, digamos, intervenir en la realidad concreta. Nos encantaría, si esto fuera de manera presencial, poder hacer una visita de campo específicamente con profesionales para que nos comenten cómo son los abordajes en los diferentes espacios. Vamos a ver si lo podemos diagramar con ley,
para, digamos, con Leila, para la próxima entrega, que es la segunda parte de este curso para ser operadores, porque ahí, digamos, sería la formación completa con hacer un estudio de campo. Pero un proyecto de intervención se acerca mucho. Se denomina proyecto de intervención con transferencia a la posibilidad que ustedes van a tener de que ese conocimiento, poder transferírselo, poder ser aplicable. Es la aplicabilidad de este proyecto de intervención. Lo vamos a ir guiando, le vamos a ir diciendo cómo hacerlo. Se puede trabajar tanto desde una comunidad terapéutica como desde un centro comunitario. La idea es que tengan una mirada preventiva y de un abordaje distinto al que sea la internación. Muchas comunidades terapéuticas tienen espacios abiertos, que no es la comunidad donde conviven, y donde tienen un montón de proyectos diagramados y ejercitados. Entonces, se va a tratar de hacer un diagnóstico, donde ustedes determinan una problemática, y a partir de ahí, el proyecto sería la forma que ustedes como profesionales idean desde esa institución una solución a esa demanda terapéutica, o sea, demanda comunitaria. ¿Sí? ¿Hasta acá está todo bien? Los voy a dejar con las dudas. Dígame, ¿quién no me habla? Cintia. Cintia, sí, hicimos el trabajo grupal, número 1, pero no supimos cómo subirlo al campus. O sea, la tecnología no es nuestro fuerte. No sé, lo tenemos en PDF, no sé si lo podemos entregar de otra manera, si había que entregarlo así. Ahora viene la instancia práctica que le estoy comiendo a las chicas, a las profesoras Gladys, a Gladys, a Vane y a Clau, y a Lu, que les va a dar el soporte técnico, y ellas les van a explicar bien cómo subir al campus. Yo tampoco, yo soy un queso en esas cosas, me cuesta mucho. Tengo gran apoyo de Ivana, de Sabri y de la Secretaría de Extensión en general, que no le agradecimos ni el primer día porque somos redes ordenadas, pero que lleva estos proyectos adelante, que nos dan todas las pautas necesarias para saber cómo nosotros poder tener instancias evaluativas y hacerlo desde la virtualidad. ¿Está bien? Genial, gracias. Una pregunta, no, por favor. Sí. ¿Quién me habla? Romina soy. Romina. Yo no me integré en ningún grupo porque en el WhatsApp no puedo mandar mensaje, dice que está para que mande los administradores. Y me quedé sin grupo. Lo mismo. Esto ahora te lo va a explicar la profesora, las coordinadoras de campo. Las coordinadoras de campo, las que son referentes de campo, es Vane y Gladys. Ahora se sumó otra Gladys a dar una mano, que también es profesora y nos va a dar una mano, pero también, y Claudia, perdón, me está olvidando, Vane y Claudia. Así que ellas les van a dar, Claudia Molina y Vane Neffer, les van a dar una mano en lo que es y van a dar las pautas de corrección. Gladys también va a estar para dar un soporte ahí. Y hay 3 Gladys en esta, no es que estoy Lela pero no tanto. Y Lu les va a dar las instancias de cómo subir ese material al campus y cómo ingresar a los grupos de WhatsApp. Los que no tienen dudas y ya entregaron y ya está todo bien, se pueden retirar. ¿Ok? Hasta luego. Bueno, los dejo. Gracias.